En Rancagua, tus soluciones están en Repuestos y Goma. Encuentra todo en gomas, cañerías y productos de calidad para tu auto, maquinaria y mucho más, siempre con la mejor atención. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1150 Local 1, en pleno corazón de Rancagua. Y si prefieres, contáctanos al +56 979 75 55 60. Repuestos y Goma, confianza y calidad que te acompañan en cada camino. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misceláneo aquí en Sexta Visión. Una vez más junto a ustedes en estos días ya más asoleados, con más carácter de verano. Altas temperaturas hemos tenido en los últimos tiempos. Hoy día esperamos refrescar un poco esta realidad que nos embarga climática para podernos distender en términos de lo que ocurre en nuestra región. Fíjese que dentro del panel tenemos a don Mauricio Valderrama, quien preside la Comisión de Cultura y Patrimonio. Y fuera de cámara comentábamos, hicieron un trabajo en la comisión y asistieron a una reunión de trabajo junto a las chamanteras de Doñihue, algo que a mí me llama mucho la atención y me atrae desde el punto de vista del folclore, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Doñihue es una zona que se caracteriza por muchas otras cosas, por ejemplo, el aguardiente. Tiene mucha cultura, mucho patrimonio cultural, la República Independiente de Doñihue, digo yo con mucho cariño y respeto a nuestros conciudadanos doñiguanos. Entonces voy a partir saludando hoy día a Mauricio Valderrama, nuestro consejero regional, para que nos cuente un poco cómo estuvo esa reunión. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir al programa, ¿no? Muy bien, Hugo, muchas gracias. Sí, la verdad que fue una reunión muy importante, porque hace tiempo que no teníamos la posibilidad de conversar con la chamantera, conocer su realidad, lo que están viviendo y los problemas que le están pasando a un oficio que tiene, yo lo relevo a categoría de artístico, porque mucha gente no conoce la importancia que tiene el chamanto a nivel regional y la identidad que genera eso, no solo para la comuna de Doñihue, sino que para la región de O'Higgins, incluso para el país. Es parte de nuestra imagen. De hecho, en la inauguración de la Teletón, que fue hace algunos días atrás, el primer hito, el primer evento que se realiza es una cueca ahí que bailan unos niños, y tenía el guaso, tenía un chamanto doñiguano, porque tiene una denominación de origen. Y ahí, bueno, hay algunos temas con la denominación de origen que del 2014 que se supondría que tendría que estar lista, pero se ha demorado un poco más, y con el tema del registro de marca, que lo hemos vivido acá en Sexta Visión. Es importante poder ponerle la pata al acelerador, lo decimos bien en campechano, para que se quede certificado que el chamanto, en todas sus variedades, es el chamanto doñiguano. Yo dejaría eso establecido, y creo que entiendo así lo está queriendo las marcas, porque están empezando a aparecer unos chamantos bolivianos, unos chamantos que son imitaciones, copias. Yo no sé si tú sabías, pero cada chamanto que he hecho es único. Los diseños, por decirlo para entenderlo, tienen otro nombre, no lo recuerdo en este momento, pero los diseños, esta espuela, el copihue, van representando a cada una de las familias y tienen una combinación de color, de imagen, que son patrones que se establecen y que van demostrando la calidad y lo auténtico y lo único que tienen los chamantos. Y yo creo que ahí hay que trabajar en aquello. Nosotros nos reunimos porque dentro de los acuerdos que sacamos, una reunión bastante larga, más de 2 horas y media, en donde pudimos estar con la gran señora Julia Peralta, que fue quien le hizo la casulla al Papa Juan Pablo II cuando vino acá a Chile. Así es. Hace varios años atrás. Y también muchas de ellas son las que hicieron estos chamantos para la PEC, ¿te acuerdas? Cuando vinieron los presidentes del mundo y se le entregaron los chamantos. Todo eso existía en un mundo en donde el hilo que se usaba era un hilo cadena, que no sé si la gente lo conoce, el hilo cadena, que estaba ahí en las máquinas de coser de la abuelita, de la mamá. Y ese hilo ya no existe. Por lo tanto, el chamanto se empezó a usar un hilo de Brasil que no tenía la misma calidad y empezó a romperse. Bueno, la cuestión es que antes de la pandemia había un precio. Después de la pandemia, buscando un hilo que solo lo pueden traer de Europa, el precio es otro. Entonces están con las materias primas a un costo muy alto, y vamos a ver de qué manera podemos ayudarlas a resolver esta situación para que una tradición tan importante como esta se preserve, se mantenga, que va más allá de que sea una parte de una vestimenta, sino que tiene que ver con nuestra tradición y cómo la podemos defender y mantener en el tiempo. Porque no son solo chamantas, sino que también hay manta doñiguana.
Así es, fíjese que yo tengo una experiencia con doña Julia Peralta, porque en su tiempo, en mis tiempos mozos en realidad, me tocó hacer un trabajo de investigación para Margot Loyola, estudiaba folclore con ella yo en la Católica, y entre las cosas curiosas que tenía justamente era todo lo que se construía en base a lo que digamos, el actor principal, el que mandaba hacer, el cliente en este caso, le ponía su sello personal y familiar. Era todo un simbolismo que encierra, es decir, el chamanto encierra un simbolismo que tiene que ver con la persona. Por eso no es masivo, por eso no se industrializa, ¿no? Tiene ese sentido desde el folclore. El guaso, cuando se viste de su chamanto, entrega un mensaje al otro. Y entre lo que se conocen, tiene sentido. A lo mejor para nosotros que ignoramos algo, no tiene tanto sentido, pero el simbolismo que encierra el chamanto tiene que ver con eso, con la tradición familiar, cultural del sector. Si viene de Valdivia, no es el mismo chamanto que el que está acá, si viene del norte, etcétera. Maravilloso, qué bien. Un saludo para las chamanteras de Doñihue, ¿no es cierto? Y con mucho respeto y cariño a doña Julia Peralta, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en su oportunidad. Y continuando con nuestro saludo, por supuesto, hoy día con don Hugo Anciani, empresario que nos acompaña semana a semana junto a nosotros para entregar su visión también de lo que está ocurriendo en la contingencia. Y lo que más nos agrada de don Hugo, siempre he dicho, es la cifradura, los comentarios de ustedes cuando nos encontramos en la calle ese, y genera el debate, y genera la masa crítica, que es lo importante hoy día. No podemos seguir estancados en el sí señor, no señor, sí señor, no señor, no. Tenemos que generar masa crítica, de manera que nos vamos ilustrando y a través del programa, en un modesto aporte, ir entregando un poco de educación cívica, lo que significa. Ya conocimos hoy día la labor, por ejemplo, de lo que hace la Comisión de Cultura y Patrimonio con la sociedad, con la comunidad. Don Hugo, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Hola, don Hugo, gracias por la invitación. Sí, igual a dar un saludo a las chamanteras de Doñihue, que son mucho prestigio y aparte la calidad que ellas tienen en sus productos, reconocida sin duda a nivel mundial. Así que siempre Doñihue nos trae un buen recuerdo, aparte del aguardiente de Doñihue tan exquisita que me tocó. Chapolí. Sí, y el aguardiente principalmente me tocó hacer unas colemonos este año con esa aguardiente tan rica ahí de Doñihue. Así que siempre nos trae un recuerdo grato, Doñihue, Cerrillos, toda esa zona ahí de nuestra región que es tan conocida ya no solamente a nivel nacional, que a nivel mundial también. Así que siempre es una alegría saber que se estén haciendo cosas con nuestras personas y eso es muy bueno. Fíjese que hoy día lo que nos convoca como programa tiene relación con algo que está afectando y está en el tapete de la discusión a nivel nacional. Es el aumento que se ha ido generando a lo largo y ancho de este país de las tomas, los loteos irregulares, el crecimiento explosivo acá en la zona, fíjese, en Machalí, Rancagua. Tenemos un crecimiento interesante de acuerdo a las cifras que entrega justamente el propio Estado a través de su dependencia. Es preocupante cuando tocamos tangencialmente hace unos programas atrás esto, ¿no es cierto?, de cómo solucionamos esto, le damos un carácter humano. Y cuando la cosa crece mucho, después se hace insostenible. Hoy día, en estos días hemos visto cómo, a través de la televisión, cómo se desarman las casas, es decir, pero de repente uno se encuentra con sorpresa que en Tomas tenemos mejores habitaciones que las propias que entrega el Estado, o que alguien en particular, con sacrificio y esfuerzo con los años, logra materializar. Es preocupante, Mauricio, esto. Ustedes como gobierno regional, estos temas están abordados, hay discusión a nivel de CORE de lo que está ocurriendo en la zona, en O'Higgins. Sí, mira, en algún momento del gobierno regional tuvo la posibilidad de comprar terrenos para la construcción de casas. Fue algo que se hizo en una primera etapa. Yo estaba un poco reacio al tema porque se complejizaba mucho, porque la demanda es demasiado alta de vivienda, y que el gobierno regional empezara con ese camino yo encontraba que era bien complejo y era una atribución más que nada del Ministerio de Vivienda, que hace un trabajo ahí bien intenso respecto a la cantidad de viviendas que se necesitan en la zona. Más allá de eso, nosotros no hemos estado nosotros como gobierno regional no estamos en la construcción de soluciones habitacionales para la población, pero
claramente un tema que es complejo, que es difícil. Uno tiene que ver con la construcción de casas, otro tiene que ver con la construcción de departamentos, con la construcción de barrios, con la mejora de vivienda. Hay muchos puntos y el tema de las ocupaciones irregulares, ilegales también son otro tremendo problema, porque los campamentos hay asentamientos precarios que son, digamos, esporádicos o espontáneos, que son muy fáciles de poder sacar, eliminar, como tú lo llames. Pero hay asentamientos precarios que se mantienen y se conservan en el tiempo. Yo te digo, en Rancagua, el sector de la Ribera del Río, es algo que es permanente hace más de 30, 40 años. Histórico. Histórico. Y así en distintos barrios o en comunas van pasando esas circunstancias y se van incluso heredando las viviendas de una u otra persona, y algunos lo toman como una forma de vivir. Y que va respondiendo a múltiples factores. Yo creo que no existe un solo factor que determine por qué ciertas personas o es su única solución, o prefieren eso a otras soluciones habitacionales. Pero en lo medular, en lo que te diría yo, se refiere al trabajo del gobierno regional. Nosotros directamente no nos hacemos cargo del tema. No, porque no está dentro de nuestras atribuciones. No es dentro de la... Resolver, está en el Ministerio de Vivienda. O sea, mira qué interesante, algo más que aprendemos hoy día. Uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, a intuir de que el gobierno regional, como gobierno regional, estos temas que son candentes, que tienen que ver con la sociedad en su conjunto, y que es hoy día una pandemia en realidad lo que está ocurriendo, porque es terrible ver cómo gente que quizás, porque aquí hay negocios también, pues, y gente que quizás cifró su esperanza en la compra de un terreno, después ve cómo demuelen, es horrible el testimonio que se ve por televisión, la desesperación de gente a veces. Yo creo que hay de todo, pero muchas veces la gente es inocente, en la mayoría de los casos, que cree en un proyecto, que alguien le vende la ilusión de su hogar, y después se ve en esto dramático, ¿no?, de tener que destrozado todo. Entonces, parte el corazón. Pero, don Hugo, me hace una pregunta: ¿el Estado perdió el control respecto justamente del suelo urbano? Yo estuve escuchando hoy día que el Estado tiene en Chile como más del 50% de bienes nacionales, de terrenos son de bienes nacionales. O sea, más del 50% de todo lo que hay en Chile es del Estado. Por lo tanto, yo creo que espacio para construir hay. El problema quizás un poco, yo lo veo así quizás equivocado también, pero lo veo un poco que estamos poniendo siempre los bueyes delante, o sea, la carreta delante de los bueyes. Partimos al revés, ¿cierto? Toda esta gente que es un problema tener casa, ¿cierto? Tener un domicilio es un sueño para toda persona, además para una persona que con pocos recursos que recibe un subsidio del Estado, ¿cierto? Yo creo que Chile debe ser uno de los pocos países que tiene este sistema, en el cual el Estado le regala prácticamente vivienda a las personas que tienen bajos recursos. Esto ya de histórico, ¿cierto? Hace 60 años que más o menos llevamos, o 50 años que se viene esto del subsidio habitacional, cada vez ha ido incrementándose y a la vez que han ido aumentando la calidad también de la vivienda. Hoy día uno va a ver una vivienda social y parecen edificios particulares, son espectaculares. Yo he visto, me ha tocado ir a algunas poblaciones aquí en Rancagua Nueva y realmente son unos edificios muy bonitos y bien hechos, muy bien construidos. Por lo tanto, creo que hay que repensar, porque no podemos estar siempre partiendo al revés. No pueden ir personas, yo estaba viendo hoy día, me puse a buscar en YouTube, hay temas que hablaran del tema de estas expropiaciones y realmente está lleno. O sea, Chile está totalmente hoy día tomado en todos lados. De hecho, aquí mismo cuando uno va a Oñihue, en el camino para Oñihue, uno va viendo al lado de la carretera cómo se han ido tomando a todos lados la carretera y esto estamos hablando 5, 6, 7 años atrás, que ya se ha ido aumentando ahí y cada vez va quedando la gente ahí. Yo no sé cómo lo hacen con el baño, con el agua potable. La corriente se la consiguen, es más fácil, pero ya el agua o los baños, ¿cierto? El tema del alcantarillado. Bueno, es un tema que lamentablemente hoy día hay como 600.000 personas que están sin casa y que necesitan,
y se habla de, en total, entre gente que está, digamos, que postula a subsidios normales, son como 600.000 y hay como 700.000 más informales, o sea, que están en toma de casa, en toma de terreno. O sea, más o menos más de 1 millón de personas que hoy día tenemos con déficit habitacional, lo que es grave, porque siempre habla de que la gente ahí lo está pasando muy mal. Están viviendo precariamente, sus hijos están sufriendo y bueno, de eso todo al final nos va a tocar a todos, porque en algún momento esta gente siempre está ahí, digamos, y se crean focos de pobreza y focos también de corrupción, focos de narcotráfico y todo lo que vamos viendo, que a veces estas mismas instituciones se toman, por ejemplo el narcotráfico, se toman algunas poblaciones y van digamos, incrementando su poder a través de mantener gente ahí, ¿cierto? Mantenerla con lo mínimo. Así que es un problema grave que yo creo que todos los gobiernos deberían estar muy preocupados. Ojalá que este gobierno, el que viene, se tome el problema del primer día y haga realmente lo que la gente está esperando de los gobiernos. Chile es un país que tiene mucha plata. Sería cosa de dejar de perder plata en algunos temas, ¿cierto? Para poder esa plata ponerla donde realmente se necesita. Fíjese que usted señaló cosas importantes. Las condiciones normalmente habitacionales en este tipo de casos son del orden infrahumana, es decir, sin alcantarillado, sin agua potable, con suerte, con luz. Pero llama la atención algo y quiero hacer el punto con lo que usted señalaba al final. Uno entra a estas poblaciones y se encuentran con tremendos vehículos de alta gama. Entonces, al parecer es como ahí hay un tema ligado, ¿no es cierto?, a este flagelo que tenemos hoy día del narcotráfico. Se hace más permeable esta situación, Mauricio, quizás cuando la gente requiere recursos, necesita un apoyo y el Estado no está presente, como que queda una ventana, queda un pasillo para esta... Mira, yo ahí el sector que comentaba Hugo está ahí camino de Ñuble, claro, se llama la Punta Alta, es un barrio que se puede formar, como tú bien dices, hace 4 o 5 años atrás y cada vez está teniendo mayor cantidad de gente. Uno ve que cuando se llega a ciertos sectores de la ciudad y empiezan a armarse campamentos, empiezan a crecer, no se van, o los mismos gente se va cambiando, se mantienen, pero yo creo que eso no quita que la política pública de Chile es bien potente respecto al tema de la vivienda. Claramente falta, pero haber cumplido la meta a nivel regional, 14.677 viviendas, me parece, 15.000, dejémosla, también permite que se reactive la economía. Hacer este nivel de casas, 15.000 casas en el periodo de los últimos 4 años, o en el periodo que propuso el presidente Boric, por lo menos fue una meta que se cumplió y se logró. Y recuerda tú que veníamos de que no había materiales de construcción, no había cemento, no había fierro, no había nada. Después de la pandemia fue bien complejo que el sector, porque aquí también está la empresa privada, porque son ellos los que construyen. La Cámara Chilena de la Construcción también reconoció que se habían logrado, y con todas las dificultades que se han tenido, también da empleo, y para mucha gente la única opción que tienen de tener una vivienda digna, como tú muy bien dices, de muy buena calidad, quizá a todos nos gustaría que fueran un poco más grandes, pero yo creo que son de muy buena calidad, casas que por el valor de un televisor de 400.000 pesos de ahorro, tú puedas tener una vivienda de 1.000 UF, o sea, de 39 millones de pesos. Entonces, son cosas únicas que tiene este país, que tienen que ver mucho, eso se remonta años atrás, no sé, por la época del 60, del 50. El 80%, el 90% de las casas en Chile eran de piso de tierra. Tenían piso de tierra, no era otra cosa, eran unas pequeñas casitas hechas con lo que fuera en el campo, que no había alcantarillado, no había servicio, y poco a poco Chile tiene que ir cambiando su forma de ser para tener un país mucho más saludable, salubre, y donde la vivienda sea digna y permita que todos los habitantes puedan tener una opción, al menos de poder tener una casa propia. Ahora está el tema del boom de la construcción, tienes por otro lado la presión que genera las casas que genera el Estado, que son 14, 15.000, que también genera un impacto a nivel comercial y también se elevan los precios de las casas. Entonces todo un sistema
bien complejo. Yo no soy especialista del tema, pero sí me interesa mucho que se vayan, que no se generen guetos, que no se generen espacios donde solo quede vivienda social. Yo creo que integrar vivienda social con barrios de clase media, con strip comerciales, con donde tú puedas tener todos los servicios muy cerca, ciudades mucho más inteligentes donde puedas tener un colegio, vivienda, trabajo. Y el rol de la empresa privada ha estado como un poco, se dejaron estar, porque yo siento que antes, no sé, por decir de mi época voy a hablar, la Villa Baquedano la construyó Teniente, la Villa Teniente, la Nelson Pereira, y así, la Fiat, ¿no? En Granero. No sé si la Nestlé logró hacer algo así, pero había formas en que las empresas que eran grandes hacían construcciones para sus trabajadores con ciertas ventajas, con ciertas garantías, y yo echo de menos ahí que como que se echaron un poquito para atrás y prefirieron pasarle todo el problema al Estado y no hacer ciertas cosas ahí que podrían darnos quizás, como lo que hace Agrosuper, por ejemplo, en Doñihue, volviendo a Doñihue, que tiene un colegio que es de muy buena factura y calidad. Entonces yo siento que ahí el país lo construimos todo y la empresa privada también debería estar en esa lógica. No sé, una sugerencia. Sí, usted me llevó a eso, justamente estaba pensando, usted tiene quizás la experiencia, Suel, Colón, cuando se construyó aquí en Rancagua. Ahora, Suel, comprendamos que será una company town. Así es. Otro nivel de administración. De capitalismo. Claro, pero se hicieron cosas maravillosas por la gente, porque finalmente es lo que se persigue. Ahora yo no sé si estas 15.000 casas que se señala hoy día se condicen con la necesidad real de vivienda. Yo creo que falta. ¿No es cierto? Porque a veces suena bonito, elocuente una cifra, pero la necesidad quizás es mayor. Es por eso la demanda y es por eso el tema de hoy día, porque crecen estas tomas, estas situaciones irregulares, ¿no es cierto? Lo que me refiero es que hay una meta y las metas tienen que ser también reales y se cumplió una meta real y eso yo lo valoro, que se haya salido de una inflación, recuerda tú, del 14-15% en Chile que estábamos, que era todo muy carísimo, a tener un país con el 3% y con haber cumplido con toda esta demanda de materiales de construcción, que hubo un momento que hubo un clic a nivel mundial de que no había stock en nada. Entonces, el momento es complejo, no es como que si hubiera estado todo tan tranquilo. Yo creo que hubo una tempestad y se lograron sortear de la mejor manera posible. Fíjese que... Perdón que sea tan optimista. No, pero está bien. ¿No? Sí, bueno, por eso dije que hoy día íbamos a bajar un poco la temperatura que tuvimos en un par de programas atrás. Pero usted dice un par de cosas que me hacen mucho sentido. Yo recuerdo efectivamente que la empresa asumía este rol de co-creación, ¿no es cierto?, de vivienda, pero había también una partecita que era la estabilidad laboral, es decir, la empresa a usted lo aseguraba porque se aseguraba que usted terminaba su vida laboral ahí, de manera que tenía el tiempo y el espacio para poder hacerse cargo de la deuda que esto comprometía. Por eso tenientes, ¿no es cierto?, todos fueron pagando con los años, qué sé yo, y pagaron su vivienda. Pero hubo un tiempo, y usted tiene que recordarlo muy bien porque es de su tiempo, que aquí aparecieron las casas Copeva. Y eso obviamente desincentiva después, no solamente a quien quiere postular una casa, sino también a aquel particular que quiere invertir. Usted que está en el mundo de la empresa o no, un poco ligado a estas situaciones. Yo recuerdo una tremenda mala experiencia del país que vivimos aquí en Rancagua, cuando tapábamos los edificios, ¿no es cierto?, en la Villa Cordillera con nylon. Se agotaron todos los stocks de nylon en los tiempos de uno de los Valenzuela, recuerdo que era que estaba, no recuerdo quién era el que estaba en el municipio, pero se agotaron el stock de nylon porque llegamos a ese extremo, ¿no es cierto?, de la frescura de quienes tenían que revisar los hitos, me imagino, de los distintos departamentos del Estado municipales, que no cumplieron con eso. Sí, bueno, yo creo que todas las políticas, al no ser bien, no haber buena Contraloría, no haber buena inspección técnica, mucho se va perdiendo, y además que van cambiando algunas políticas. Acuérdense que antes las EGIS, que eran las gestoras de todo esto, eran empresas privadas que se dedicaban a buscar gente que tuviera bajos recursos, y ellos se dedicaban a promocionar totalmente el negocio, compraban el terreno y hacían todo esto, pero no faltaron las empresas que se empezaban a quedar a aprovechar del sistema, y obviamente que el sistema se fue maleando y hubieron muchas cosas que al final se termina desconfiando del mismo sistema.
O sea, tiene cosas muy buenas y como así también la gente que está ahí, ¿cierto? Siempre se está tratando de aprovechar de lo que puede sacar y lo que la gente mal, digamos, malintencionada que siempre está. Entonces, bueno, se sufre toda esta cosa y la sufren al final las personas, los que necesitados terminan sufriendo el problema que es creado por las terceras personas que están involucradas en la administración de estos recursos. Entonces, bueno, yo creo que aquí siempre está el tema de que la política, digamos, no está sancionada como corresponde. O sea, si una persona que está, por ejemplo, el mismo caso aquí que tenemos cercano, ¿cierto?, que le pidieron 16 años de cárcel a una autoridad importante que es en Rancagua, pero todos sabemos que esos 16 años no los va a cumplir. Ya vamos a ir al tema. Fíjese que aquí, desde lo que usted señaló, algo importante. Hay una migración externa, ¿no?, y una migración interna de ciudadanos que vienen de otras regiones buscando nuevas expectativas, ¿no es cierto?, del sur hacia el sur, etcétera. ¿Eso es solidaridad o es un desborde hoy día? ¿Cómo lo ven ustedes en los análisis que se hacen? ¿La migración? Claro, hay una migración interna y una externa, porque tenemos migración, por ejemplo, en O'Higgins, de gente que viaja del sur, ya sea por la minería, la agricultura, etcétera, lo que le ofrece la región, y también una migración externa, que también ha ido socavando esto y ha ido provocando este crecimiento de campamentos y de buscar soluciones habitacionales. ¿Eso finalmente desde la política es solidario o ya se convirtió hoy día en una línea de desborde que no tenemos cómo frenar? Mira, yo creo que en la historia hay un par de hechos significativos de migraciones en Rancagua, y la migración más grande fue la Operación Valle. Cuando baja todo Súbel, no sé, 25.000 personas a una ciudad con 40.000. Ese es un momento, sí. Yo creo que de lo que tenemos ahora, en esa proporción, no existe. La ciudad tuvo la capacidad de sobrevivir, de acoger, porque eran familiares, la gente cercana, es distinta. No es la migración que tú ves ahora, es diferente, porque eran todos familia casi. Porque la misma gente del campo, no sé, de Requinoa, de Olivar, de Rengo, de Peumo, se fueron a trabajar al campo. Y acuérdate que los medían, los más flaquitos se iban para la fundición, los más grandotes a la mina. Y después eso se hace la Operación Valle, que es el momento más donde más crecimiento exponencial de habitantes ha tenido Rancagua. Eso yo creo que son, en Rancagua particularmente. Un buen dato, como el mejor dato que nos entrega para que recuerde, me dice nuestro querido Core. Vamos a ir a una pausa comercial, saludar a quienes hacen posible que estemos aquí junto a ustedes y volvemos con este tema. Vamos a seguir con nuestro Core, que me gustó ese tema y muy buen ejemplo, porque ahí tenemos un impacto, ¿no es cierto?, real en la ciudad de Rancagua que fue interesante de analizar. Vamos y volvemos. En Rancagua, la tradición y la confianza tienen nombre: Repuestos Sergio, una empresa familiar que continúa el legado de don Sergio. Te espera con lo mejor en accesorios, ferretería y repuestos vehiculares multimarca. Calidad, atención personalizada y precios justos, todo en un solo lugar. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto, 1080 Rancagua. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp más 56 993 45 90 84. Sergio Repuestos, confianza que se hereda. En Windows System estamos comprometidos contigo, con la calidad y con hacerlo siempre mejor. Cada proyecto que realizamos está marcado por la transparencia, el profesionalismo y el respeto por tus tiempos y tu inversión. Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos aseguramos de brindarte una asesoría técnica personalizada, directamente en terreno, para poder ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu hogar o tu proyecto. Porque más que instalar ventanas, construimos confianza. Deja tus proyectos en manos de expertos. Confía en Windows System. Importador Halcón en Rancagua ofrece a usted artículos de regalo, decoración, pesca y deportes. De todo homenaje para adornar tu hogar. Solo productos importados. Nuestra línea de fina fragancia ofrece una amplia variedad de perfumes árabes. Ofrecemos gran surtido en vestidos y trajes de fina seda importados desde la India. Para mantener tu hogar con energías renovadas, ofrecemos inciensos de todo tipo de aromas, velas aromáticas y de colores místicas. Somos una empresa autorizada por la Dirección General de Movilización Nacional para la venta de armas de fogueo. Visítanos en nuestra casa matriz, ubicada en calle Campos número 363, local número 3, o en nuestra sucursal,
ubicada en calle Independencia número 651, local número 2, o comunícate a nuestro WhatsApp número +569 565 78660. ¿Te dedicas a la repostería o al rubro de alimentos? En Prepol somos tu aliado desde 1989. Artículos desechables y todo lo necesario para que tu negocio brille. Puedes comprar al por mayor o al detalle en nuestras sucursales en Rancagua, Graneros y San Fernando. Servicio seguro, rápido y confiable. Visítanos en prepol.cl. Llama al +56 975 57 64 55. O ven a nuestra casa matriz en Bombero Ruiz Díaz, número 208, Rancagua. Prepol, tus ideas, nuestro insumo. Y ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Sexta Visión Misceláneo, su programa que pretende solamente entregarle un hálito, un aliciente hoy día más refrescante en estos cálidos días de verano. Y estábamos con Mauricio Valderrama analizando justamente una experiencia que se vivió acá en la capital regional cuando se vino el campamento de Sewell, ¿no? De forma masiva a la ciudad de Rancagua, y eso fue una migración interna ligada a la familia, ligada al entorno, ligada al 100% a la familia minera, porque prácticamente unos subían, otros se quedaban para atender, pero era minería, ¿no, Mauricio? Bueno, hay un cambio cultural muy importante, todo lo que tiene que ver con el transporte, ya las personas tienen que desplazarse hacia Sewell, hacia Caletones, Barahona, en todos sus lugares de trabajo. Eso genera que se empiezan a generar nuevos tipos. Estaban estos, no sé si será en la época, pero en el 70 y algo estaban los camellos, ¿se acuerda usted? Claro, correcto. Parece que eran brasileños de fabricación. Sí. ¿Cómo? Sí. Magirus. Mira, bueno, usted, sí. yo que soy más joven, los veía pasar, no me acuerdo que eran blanco y rojo, como el auto de Starkey Hatch. Pero más grande, digamos. Pero tenían su jorobita. Entonces, la ciudad, ese fue un gran impacto en migración. Hay otros ejemplos de migraciones muy grandes, que fue la que recibió también en los años 20, quizá un poquito antes, Buenos Aires, que recibió, no sé, entre 3 a 4 millones de personas que llegaron ahí escapando de las distintas situaciones que ocurrían en Europa. Y bueno, ahí nace el tango, nacen cosas. Entonces, la migración, yo demonizarla porque sí, no. Creo que es importante que las ciudades, los entornos urbanos tengan la capacidad de poder irse beneficiando de estas cosas, logrando que se avance. Pero para eso se requiere una madurez territorial. Y yo siento que de repente nosotros como región de O'Higgins somos una especie de isla dentro de lo que es el país. Si tú te fijas, somos la única región que no tiene un paso fronterizo, que no tiene un puerto y que no tiene un aeropuerto. Por lo tanto, nosotros quizá, y especulo, por el tema de la hiperprotección que tenemos sobre la fruta, no queremos un paso fronterizo en donde se ponga en riesgo el SAC, pero quizás esas cosas son las que nos han ido dando, la misma esta estructura de angostura en nuestra región, que es bien cerrada y único. Entonces, yo creo que son multifactoriales los fenómenos. Mira, frente a eso, aquí hay un tema que no es menor. Si bien es cierto, la migración uno no la puede demonizar, tal como dice Mauricio, yo en eso estoy plenamente de acuerdo, pero hay algo que es importante. Todo lo que se ha dicho aquí, incluso la experiencia de Buenos Aires, obedece también a una planificación. Es decir, el Estado, cuando ve el fenómeno, tiene que sentarse a planificar, no puede improvisar, ¿verdad? Y la cifra que he citado, no hubo un 50% del terreno del Estado, permitiría, así desde nuestra modesta opinión, sin ser un lego en la materia, nos permitiría visualizar de que una planificación territorial, en base a las necesidades reales que existen hoy día, se pudiesen mitigar. Se podrían, no sé, el 100% quizás no, pero un alto porcentaje sí, en la medida de que, impuesto el terreno, ¿cierto?, para la solución del ciudadano, la empresa quizás se pudiese interesar en la inversión y una recuperación a través del subsidio habitacional. Se me ocurre a mí, don Hugo, que puede ir por ese lado una parte de una solución de lo que hoy día es una real necesidad para el país. Sí, de todas maneras. Esa inmigración, digamos, migración interna que vino desde Sewell, ¿cierto?, a Rancagua, tuvo una planificación completa, porque la gente no llegó a dormir debajo del puente. Venían a una población nueva, con casas nuevas,
y así se diseñó y esto estaba todo preparado de antes. No es lo mismo lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Prácticamente que no es una inmigración, sino que es una invasión, porque ya ni siquiera sabemos la cantidad de personas que han entrado a Chile. Aparte de que del mismo censo no dejó nada claro tampoco, porque creo que ni se tomó en cuenta a las personas que eran extranjeras. Por lo tanto, hoy día Chile está viviendo una situación muy crítica, que la estamos viviendo en todas nuestras ciudades, ¿cierto? Porque estamos viendo que llegó mucha gente, especialmente pobre, gente pobre, porque tampoco era gente la gente con mayores digamos especialidades, sino que simplemente era gente pobre que está, por ejemplo, en Haití. Haití siempre fue lo más pobre de toda Sudamérica y llegaron por cientos y quizás por miles aquí a Chile. Nunca se supo la cantidad total. Entonces, gente que llegó acá y que hoy día uno los ve en una esquina, ¿cierto?, limpiando el vidrio del auto. Entonces, hay gente que igual está sufriendo acá. Tampoco se les ha dado tan fácil, a pesar de que han tenido un montón de garantías, incluso tienen más garantías que a veces hasta los mismos chilenos, en los colegios, en los CEFAN, y bueno, y cosas que se han producido así, yo creo que por la falta de planificación. Cuando la cosa no se planifica, cuando el Estado no planifica las cosas, ocurren estos dramas, porque al final son dramas no solamente para los inmigrantes que llegan, sino para nosotros también, los que vivimos aquí en Chile. Así que es una situación compleja que no tiene una fácil solución. Por lo tanto, yo espero que ahora que si el régimen en Venezuela cambia, hay mucha gente venezolana que volvería a su país, darle las facilidades para que puedan volver, ¿cierto? O sea, hablando de un corredor humano, humanitario, quizás poner barcos que viajen hasta Ecuador y los dejen en Ecuador y puedan llegar con más cantidad de gente más rápido, o buses, líneas de buses, o aviones, no sé, pero que den esta facilidad si llegara, digamos, Venezuela a volver al Estado democrático que debería tener. Así que bueno, acá en Chile seguiremos viendo el tema y tratando de manejarlo de la mejor forma posible, pero hoy día es un problema real. Mire, eso que te dice, sí. Yo lo estaba asociando, ¿sabes con qué, Mauricio? Porque todo esto tiene de dulce y de gas cuando uno lo analiza. El tema de la migración hoy día, que es un tema no tan solo para Chile, una cuestión que toca el cono a nivel más general, pero lo estaba asociando con algo que se comentó en estos días en la prensa. Mire lo irónico de esto, desde la necesidad de tener hogar, casa, dar satisfacción a la ciudadanía, incluido esta migración interna y externa. La fuerza laboral en Chile se va a resentir con el retorno de migrantes extranjeros, particularmente venezolanos, a su país. Y el empresariado está diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo se trastocan estos temas, Mauricio, cuando uno dice, ¿por qué no hay fuerza laboral en Chile? ¿Qué está ocurriendo con nuestra sociedad? Tenemos por un lado la necesidad del hogar. Tenemos campamentos reclamando vivienda digna, etcétera, tomas ilegales, irrupción contra lo legal. Y por otro lado, estamos diciendo de que si el inmigrante, como lo señalado Don Hugo, retorna a su país, vamos a tener necesidad de fuerza laboral. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión en lo que es nuestro país? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las verdaderas necesidades del país? Yo tengo una visión. Yo digo que en Chile hay fuente laboral, hay fuerza laboral. No tenemos hoy día jóvenes capacitados como otrora. Cuando usted salía de la industrial, salía con un oficio. Salía del comercial, salía con un oficio. De manera que tenía prácticamente en un 80% asegurada una fuente laboral, pero porque venía con la especialización. Entonces hoy día no tenemos jóvenes especializados. El joven que no tiene un título universitario hoy día engruesa la vida del cesante nomás, ¿no? Porque la empresa privada requiere de mano calificada. Y hoy día los calificados son algunos que se certifican en el asunto esto de la compañía de electricidad, la SEC, no sé cómo se llama. SEC. La SEC. Otros son soldadores calificados, pero son particulares. No es una línea de política como la teníamos hace algunos años, en donde el Estado, a través de sus instituciones de educación, entregaba mano calificada para satisfacer esto. Y ese trabajador salía con la idea de que tenía que comprarse una casa, que tenía que invertir, etcétera.
Eso, Mauricio, ahí tengo como la Mira, disyuntiva. Sí, que yo creo que ahí cuando se empezó a perder ¿cómo se dice? No está industrializado Chile, se dejó de industrializar decisivamente, o sea, se pierde el tranco. Cuesta mucho acuérdate que nosotros estábamos fabricando autos, que fuera un auto chiquitito, medio entre Fiat y, o sea, Citroën, el Yagán, que fue uno de los pocos autos chilenos que existió. Me acuerdo siempre de Fantuzzi, que tenía su joya y había industria, porque es la empresa la que tiene que capacitar. Los Apenco, miles de fábricas Bipla, de acá. los vidrios planos de Virgen. Cuestiones que la empresa tiene que capacitar a sus trabajadores, tomar gente con poco del colegio o técnico y empezar a especializarlo ellos. Y ellos tienen que invertir en esos trabajadores para tener trabajadores de calidad que respondan a los intereses que ellos tienen. Porque tú cuando vas a una capacitación de CENSE, por decirlo de otra manera, por decir algo, no quiero demonizar a nadie, pero por ejemplo CENSE, y tú vas y los jóvenes están estudiando en un sistema, no sé, en Lotus o en PowerPoint, por decir algo que hoy día, y no de inteligencia artificial como es hoy, o sea, esta persona se va a certificar en algo que ya está obsoleto. Y eso no dice relación entre la política educacional y el destino que necesita el país. Por eso es que es importante que la cooperación pública-privada sea una cuestión de verdad, no un discurso, sino que sea algo real, que necesitamos, no sé, ¿por qué nosotros no avanzamos en poner aquí de estos centros que como muy bien dice Hugo, tenemos tanto terreno en Chile, poder destinar un espacio aquí en Rancagua, unas 5 o 6 hectáreas, y traer Huawei, hablar con los chinos, decirle, mira, exploremos los chips, veamos qué está pasando con ellos, qué podemos hacer, dónde puede haber inteligencia en creación, puede ser, mira, creación de juegos, creación de aplicaciones, los sistemas de ensamblado, qué sé yo, en mil cosas que no se le pueden ocurrir, de qué manera Chile logras tú que sea más industrial, que tenga una capacidad interna de poder resolver, y no solo porque cuando se vuelve en el 90 a los mercados del mundo, como que Chile, la liberación del mercado como que lo fascinó y quedamos muy entusiasmados porque, oye, sale más barato comprar el zapato chino que el zapato que lo hagan aquí en el zapatero o la ropa, y te fascinaste con eso, y ahora lo que tenemos es toneladas y toneladas de basura que se nos va quedando, que no sabemos dónde queda, dónde está. Entonces desregulamos nuestra política pública. Ahora, tenemos gente que, teniendo un título profesional y con justa razón, no quieren volver al campo a cortar fruta, que es natural y es obvio. Gente que hoy día siente que tiene alguna oportunidad, que ve que puede hacerlo en otra área. ¿Por qué tendría que hacer lo que hacía su papá, que era cortar fruta, que era levantarse de sol a sol? Los mismos oficios. Entonces la sociedad está cambiando y yo siento que el sistema económico de Chile está muy añejo. No nos hemos renovado, no hemos tomado la cuestión de verdad de cómo podemos resolverlo, porque es un tema complejo. Todo lo que son las energías renovables. Yo, por ejemplo, cuando ocurre el tema de la pandemia y vienen los retiros, cuando la gente podía sacar, no sé, desde 1 a 4 millones de pesos, no sé, o menos lo que tuvieran las cuentas del sistema financiero de la AFP, y mucha gente se vio con el doble de los recursos que tenía, o el triple, o el cuádruple de los recursos que tenía, y se vio con plata en los bolsillos. ¿Qué pasó con la economía chilena? Se recalentó. Existió inflación, había escasez, nadie podía comprar un auto porque ya no habían autos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que la sociedad chilena y el sistema económico chileno está hecho para que muchos ganen poco y pocos ganen mucho. Mi conclusión de la situación, a la luz de lo hecho. Sí, puede ser un análisis real, pero sí que hay un tema allí de lo que usted plantea. Las políticas de Estado antiguamente decían, voy a hablar de Rancagua en particular, que lo viví en la industrial. La industrial preparaba, y salíamos con alguna expresión de oficio, ¿no es cierto?, el comercial corto también. medio, y vinculado prácticamente directamente con teniente. Después existía como política de teniente el 1 a 1. Sí. Es decir, se iba el padre y un hijo asumía. Y hoy día esa pirámide está así, está al revés. Hoy día usted tiene mucho más gente contratista, tercerista, no sé, tienen tantos nombres que ya me pierdo, pero no son tenientes. Y se perdió ese incentivo. Y teniente es una empresa, entiendo yo, del Estado.
Es que ahí está el factor educacional y el factor territorial. En la educación, porque los padres quisieron... O sea, yo soy de la primera generación de mi familia en ser universitario. Yo a esta que tengo. Espero que mis hijos sigan en el mismo camino. Y así, muchos de la gente que nos está viendo, quizás son ellos los primeros hijos de una familia universitaria. Y tomaron distintas carreras, profesiones, pero se ha educado y se ha perfeccionado tanto a tanto profesional, que el mercado no ha hecho la respuesta de poder absorber esa capacidad, porque no hay una política de Estado que diga necesitamos más ingenieros, necesitamos gente que tenga que ver con aeronáutica, necesitamos gente que tenga que ver con riego, con energías limpias. El país tiene que definir un camino. Yo creo que este país tiene muchos recursos renovables, que deberíamos pensar en cómo podemos hacer que eso funcione. O sea, este sistema tan ambicioso que tenemos, que decir que las necesidades son ilimitadas. Yo igual de repente me pregunto, no sé si uno tendrá necesidades ilimitadas hasta que, no sé, hasta que explote, no creo. Nadie puede comer más de lo que puede comer, nadie puede vivir en 3 casas al mismo tiempo, y nadie se lleva nada. Cuando te meten al hoyo no te lleváis nada. Entonces, las necesidades para mí no son ilimitadas. Lo que son ilimitadas son los recursos. Y fíjate lo que te estoy planteando, es porque se parte de un complejo en que nuestras necesidades son infinitas y los recursos limitados, cuando yo creo que los recursos son ilimitados, como el sol, el agua, la energía eólica, y nuestras necesidades podríamos ver de alguna manera cómo las podemos poner en una cierta dimensión de realidad. O sea, bueno, una forma distinta de pensar quizás cómo podemos desarrollar un país, entendiendo de que tenemos que tener un equilibrio con el ecosistema, no ser esta especie hiperdominante que quiere avasallar todo lo que exista, ya sea animales, vegetales y lo demás. Así que, bueno, esas son cosas que yo creo que son importantes de conversar, y no hay espacio para reflexión. Y por eso te agradezco mucho este espacio que tú nos das, porque nos permite quizás un poco salir del scroll infinito en los celulares y darnos un tiempo para pensar estas cosas. Quizás no estamos de acuerdo, pero bueno, son puntos de vista que hay que analizar. Y es lo que se agradece. Fíjese usted que, don Hugo, Mauricio ha citado un par de temas interesantes. Y yo lo relaciono con, no sé, manufacturar el cobre nosotros. El litio, que hoy día es un tremendo elemento, pero como política chilena seguimos pensando en que lo mejor es venderlo y después comprar las baterías. Pero si existiese lo que usted señalaba recién, don Hugo, la necesidad de decir, tenemos el litio, tenemos el cobre, bueno, que las industriales, los colegios técnicos, generar para el campo liceos agrícolas en masa, va a depender del sector. Y si el sector costero será en la pesca, o hacer convivir, por ejemplo, paneles solares que te dan una cierta sombra con la frutilla y ver si las pone un poco más alto. No sé, hay muchas cosas que se pueden pensar. China está llenando de millones de litros de agua de mar, desalinizando y haciendo el desierto, dejándolo hoy día fértil, lo más árido del mundo. Perú también. Y comiéndole al mar, también espacio para seguir. Se fija, entonces, nosotros copiamos lo malo, don Hugo, y sí, desgraciadamente lo copiamos mal. Yo pienso que aquí lo primero que se destruyó, se ha venido destruyendo sistemáticamente, es la educación. Porque China se abrió al mundo, pero aparte mejoró la educación. Y eso fue lo que China en 20 años logró tener los mejores ingenieros, los mejores de todo. Y hoy día China es potencia mundial. Por lo tanto, no es una cosa, no es abrirse al mundo necesariamente no crecer, todo lo contrario. Si te abres al mundo, te llega de todo y tú también le puedes entregar a todo. O sea, esa visión, yo creo que aquí el problema es la educación, básico. Por ejemplo, la misma salud hoy día en Chile. Tenemos los índices más altos de diabetes de Sudamérica. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad en Chile de comer mucho. Entonces todos nos estamos enfermando porque no hay políticas de deporte. Antes yo me acuerdo cuando yo estaba en la enseñanza media, a nosotros un día un profesor nos dijo, oye chiquillos, el que quiera hacer deporte puede ir al Estadio El Teniente gratis y ahí puede practicar el deporte que quiera. Y yo, bueno, yo asistí, pues empecé a practicar atletismo en Teniente, igual que muchos jóvenes llegaban a Teniente a practicar atletismo. Cambió el gobierno, en ese tiempo cambió el gobierno militar, llegaron los gobiernos de la democracia y muchas políticas que eran muy buenas se dejaron de lado. Y hoy día tenemos el caso de Limba, que hoy día está dentro de los 100 y tantos colegios, antes era el primero y ahora está el número 100 y tantos del ranking en Chile. Y creo que hay un colegio estatal dentro de los 200 mejores colegios de Chile. O sea, ¿qué pasó con la educación pública?
se hizo pebre, la hicieron porquería. Se fija, faltó el respeto a los profesores, se aprobaba sin tener la capacidad de aprobar. No, ¿cómo no pueden repetir los niños que pasen de curso? Eso son todas cuestiones que el sentido común más básico te va a decir que alguien que no está preparado le va a ir mal en la vida. Y aparte, la política nos enseñan a ser empleados, no nos enseñan a ser Steve Jobs, no nos enseñan a hacer nada, sino que nos enseñan a hacer, estudia una carrera para que el día de mañana entre a una empresa a estar de empleado ahí y trabajar lo más que pueda, y si podéis mejor todavía si entráis al Estado, porque ahí no te van a echar y vas a ganar buena plata. Entonces esa es la definición hoy día de nuestra clase estudiantil. Y un ingeniero hace la pega de un técnico, porque me ha tocado verlo, y un técnico hace la pega del obrero. Entonces, ¿qué van a hacer los ingenieros? Aquí en Teniente el ingeniero gana 5, 6, 7 millones mensuales, no va a estar preocupado de hacer cable de cobre. Ese gallo lo único que está preocupado es que llegue el fin de mes nomás y que reciba su plata, y si te he visto no me acuerdo, y que pasen 3 o 4 años para que le regalen ese bono fabuloso que le regalan cada 3 o 4 años, no me acuerdo cuánto es, que son 20 o 25 millones que le caen del cielo. Y así se hace millonario y el país no está ni ahí, como se dice. Entonces esa es la realidad. Este país se destruyó la educación, y al destruir la educación no vamos a tener un país desarrollado, al contrario, vamos hacia el subdesarrollo. Fíjese que hay hitos en la educación como que usted cita, ¿no es cierto? Pero esto viene data de hace muchos años, la debacle en la educación en Chile. Se fue perdiendo, transformando la pirámide desde el respeto al desrespeto. O sea, hoy día es muy difícil encontrar unidades educativas en donde prime el respeto. Ya ni siquiera es el profesor, pues hoy día ya no existe eso. Hoy día el profesor pasa a ser un instrumento más del sistema y tiene que ceñirse para dónde va la micro, lo que dicen los apoderados, y ya no es el profesor la autoridad, ni tampoco el cuerpo directivo. Se fue perdiendo esto, y lo quiero relacionar con lo que señalaba Mauricio hace un rato, con la economía circular. Se perdió en este país ese espíritu que en algunas comunas todavía queda, en algunas comunas rurales, esta economía circular, donde el señor viene desde la periferia a la comuna rural, trae sus verduras y se va dando vuelta la cosa ahí, se privilegia eso, ¿no? Pero a nivel nacional eso se perdió, justamente por este crecimiento inorgánico de querer tenerlo todo más barato, y después nos dimos cuenta que las chalas eran súper hediondas cuando la usábamos una semana nomás. Las chalas chinas no servían para nada, pues. Duraban lo que un martillo duraba, el primer martillazo se nos desarmaba. ¿Se acuerda? Las herramientas de Taiwán. Sí. Las primeras que llegaron fueron taiwanesas, que eran lo más malo. Hoy día comprar una herramienta en Taiwán es carísimo, porque mejoraron la calidad. Pero en eso entonces nos decían taiwaneses, a lo que por decirnos malo nos decían taiwaneses, parte de la historia. Pero fíjese que hoy día, cuando hablamos de educación, y usted tocó un hito que a mí me llamó la atención y me identifica, porque me tocó vivirlo. Hoy día el Estado chileno hace muchos años se ha ocupado justamente de mantener en una burbuja al segmento, porque yo siempre, y Mauricio, con respeto, usted me ha escuchado siempre decir, la concertación en este país hizo algo maravilloso, exterminó la pobreza de raíz y generó los vulnerables y los de alta vulnerabilidad. Entonces, cuando uno mira eso, la semántica da para mucho. Y yo tuve la experiencia como director de colegio en su minuto, en donde los apoderados me decían que a ellos no les convenía tener contrato. Si bien es cierto, trabajaban de nana, no sé, de dueña de hogar, profesoras de hogar, de 400, 300 mil pesos, pero no les convenía el contrato porque perdían los beneficios. El programa Puente en esos años, etcétera. Entonces esto se fue tornando perverso y generamos una cultura hoy día del abuso, ¿no es cierto?, de lo que el Estado entrega con mucha pasión, usted lo decía adelante, con mucho sentimiento, porque creyendo de que está haciendo por ese ciudadano lo mejor, y el ciudadano se convirtió hoy día en un abusador del sistema, y que camuflan todo esto para gozar de una leche, para gozar de una hora más de televisión, porque los niños le molestaban en la casa a la mamá, porque tiene que ver las novelas. Yo recibí tantas experiencias amargas, porque siempre me gusta anotar cosas, de testimonios de apoderados que lo decían así frescamente. Para mí era una cuestión fresca, tenía que anotar y respetar, pero era una actitud muy fresca de decir, no es que no me conviene tener contrato, a mi marido tampoco. ¿Y cuánta gente había realmente con necesidades reales que no eran satisfechas porque ese grupo de gente que
empezó a visualizar esto como un negocio, porque la práctica era eso. Cuando yo entregaba las cajas de leche de niños que no iban 15 días, las vendían. Eso ha ido generando esta distorsión y esto que usted dice hoy día, dice relación con algo que usted tocó y que a mí me dolió. La promoción automática. Y empezamos los profesores a mentirle al apoderado y a la sociedad. El alumno pasaba de curso automáticamente sin leer, sin escribir, sin inferir, no tenía idea y pasaba de curso. Eso socavó hoy día al extremo de tener una sociedad de jóvenes que en un minuto les llamamos los niní. Porque usted obedece, ¿no es cierto? Usted obedece hoy día a una generación que se esforzó, primera generación universitaria, pero luego de esto, hoy día tuvimos una generación, los niní, ni trabajan, ni estudian, les da lo mismo. Y eso es parte, y aquí hago un mea culpa como profesor, porque fui parte del sistema, nunca levanté la voz. Empezamos a pasar la lista con lápiz de grafito para mentirle al Estado que el alumno estaba presente. Si el gremio de los profesores hoy día, si hiciésemos un mea culpa, somos los verdaderos culpables en gran parte de esta debacle, que se tomó un carácter de institucionalidad hoy día, de no, si el Estado me lo tiene que dar todo. A mí el Estado me tiene que dar la casa. Y en su caso, en mi caso, en el caso nuestro, nosotros estudiábamos para trabajar, para postular una casa, para pagar un subsidio, porque era la lógica, ¿no? Mauricio, nos pilla el dios Crono, sus minutos de despedida y el último análisis de lo que hemos visto en el día de hoy. No, yo agradecerte la posibilidad de poder quizá hablar un poco más, especular en algunas cosas, manifestar nuestro punto de vista. Creo que en este año 2026 que recién se inicia, estamos en el primer mes todavía, creo que desearle lo mejor al programa, desearle lo mejor al canal, que los malos momentos que pasaron el año pasado se vayan, que podamos seguir hacia adelante, porque el rol de los medios de comunicación, nunca me voy a cansar de decirlo, está en poder tener un sistema local, en donde nos escuchemos, nos veamos, nos entendamos. En ninguna parte de ningún matinal, ni trasnoche, ni nocturno, alguien va a hablar de la Operación Valle de Súbel que vivimos nosotros. Yo en Sexta Visión aprendo mucho, veo a la misma gente que uno está compartiendo, creciendo, y para mí es muy importante el rol de los medios de comunicación, siempre lo voy a seguir haciendo, y valoro el trabajo que hace Carlos, todo su equipo, y nada, que este año sea lo mejor posible para ti también, y para Hugo, y para todos los que nos están viendo, sea un gran año. Gracias, Mauricio. Bueno, yo también voy a decir que faltan las políticas, las buenas políticas, de los buenos políticos, o si no, faltan buenos políticos que hagan buenas políticas. Rancagua tiene una de las ciudades que tiene más ciclovías de todo Chile. Vaya a ver usted cuánta gente anda en bicicleta en Rancagua. El mínimo, casi nadie. ¿Por qué? Porque no hay política. ¿Qué costaría, por ejemplo, que los niños de primero a cuarto medio llegaran a sus colegios en bicicleta? Que la municipalidad les dijera, ya muchachos, los vamos a ayudar a comprar bicicletas a su colegio para que hagan algún tipo de deporte, para que se descuelguen un rato del celular. Pero eso no pasa. Yo creo que nos está faltando eso, nos faltan buenos políticos que hagan buenas políticas para nosotros, los ciudadanos, que eso es lo que esperamos de los políticos. Pero tenemos un buen negocio, los scooters. Ah, sí, eso sí. Rancagua. Ahora con mayor. Agradecerle las palabras generosas, Mauricio, don Hugo, y de igual modo como programa transmitirle a ustedes, estimados televidentes, los mejores deseos y parabienes para este año, a todos ustedes, sus familias, y por supuesto a la gerencia del canal, que confía en este proyecto de comunicacional, para poder entregarles a ustedes semana a semana algo distinto, pero que tiene ese reviste que le señaló muy bien Mauricio. Nos conocemos, por eso como programa pretendemos construir una verdad, todos juntos, con mucha fuerza, porque es nuestra. Nos conocemos, nos encontramos en la calle, nos vemos en cualquier minuto. De manera que esto no tiene que ver con la farándula, tiene que ver con algo tan simple como ser familia. Nos encontramos la próxima semana con otro tema interesante para ustedes. Que estén muy bien, gracias.